Atención, porque después de un mes, Comando N presencial, los tres aquí, en cuerpo humano. Nuño Domínguez, buenos días. Buenos días. Qué sensación, Una ¿no? maravilla. Uf, ya no me acordaba ya de eso. Estoy Y hasta nerviosa. apenas sin noticias. Y apenas ¿no? sin noticias, exacto. Estamos tranquilitos. Nacho Carretero, buenos días. Buenos días. ¿Tú crees que es un mes? Yo diría que Una algo vida. más incluso, ¿eh? Yo creo que hace una... Alguien decía antes desde el 25 de abril. Sí, 25 de abril, estamos a 30 de mayo. Ah, Desde el sí, 25 mira, de abril no hemos estado juntos. Qué los bonita tres. conjunción, se siente la energía aquí. Qué de los bonito, tres. qué bonito. Bueno, quizá el que estemos aquí los tres haya dejado de ser lo habitual, pero no llega a ser ciencia ficción todavía. Esta mañana, en este ratito de radio, les propongo hablar de algo que todos nos hemos planteado, ¿no? Y muchas veces, yo, por ejemplo, me lo planteé ayer a las 11 de la mañana. ¿La realidad supera la ficción? Y queremos que, como siempre, en el 900 y en 800, sus historias, sus vivencias, nos las cuenten, y por eso que nos cuenten historias peculiares que, por estar protagonizadas por personajes extravagantes, por lo singular de su naturaleza, por el relato en sí, no parezca real. Aquello que a ti te cuenten algo y dices, no, hombre, no, esto no puede haber pasado. Sí, resulta que sí que ha pasado. 900, 100, 800, situaciones, vivencias, que ustedes mismos han sido protagonistas o que les han contado de algo que merecería estar en el guión de una serie y que en cambio estaba en el relato de su propia vida. 900, 100, 800. Yo digo, más o menos lo que pasó ayer cuando a las 11 de la mañana Pedro Sánchez convoca a la prensa y dice, voy a convocar elecciones el día 23 de julio. Y dices, no, hombre, no. Pero ¿quién le ha escrito esto a este señor? O sea, ¿dónde está el guionista que ha escrito eso? A ver, a vosotros, ¿os ha pasado alguna vez una cosa de estas, Nacho? Pues sí, bueno, yo siempre digo que la realidad supera la ficción, que es un cliché, pero que es un cliché completamente cierto, porque... Bueno, perdonad que haga un poco de spam, pero como sabéis yo monté una productora hace un tiempo y entonces muchas veces llevamos o adaptamos historias, investigaciones periodísticas a series, a películas, a historias de ficción, a proyectos de ficción. Y la realidad muchas veces no sirve para las historias de ficción porque resulta demasiado inverosímil y esto ocurre. Y yo trabajo con guionistas y dicen, no, esto es demasiado inverosímil y no sirve. Ya, pero ocurrió realmente. Pero no es creíble. Una cosa es que sea real y otra cosa es que sea creíble. Yo creo que lo que pasó ayer es real, pero cuesta creer que hay unas elecciones el 23 de julio. Sí. Y sí, yo tengo una gran colección de historias surrealistas. Se me ocurre, yo me encontré a Orlando Bloom en el desierto del Sahel, en la frontera entre Níger y Nigeria, que tú dices, pero ¿cómo puedes encontrarte a Orlando Bloom ahí? Y es la típica historia que yo estaba ahí en Níger. ¿Le reconociste? Sí, de hecho me iba ya, estaba en un pueblecito de Níger, os aseguro, en el último rincón del universo, en mitad de la absoluta nada, y ya me iba a un aeropuerto ahí con pista de tierra, destartalado, y llegó una avioneta, aterrizó, y de ahí baja Orlando Bloom. Veo que baja un chico en camiseta y me dice, Pablo Tosco, el fotógrafo con el que iba, me dice, ese tío es Orlando Bloom. Le digo, ¿cómo va a ser Orlando Bloom? Si estamos aquí en un sitio donde no hay ni para beber agua. Me dice, ese tío es Orlando Bloom. Me acerqué y estaba con dos chicas y efectivamente era Orlando Bloom. Y le dije, Orlando Bloom, ¿qué haces aquí? Y me dijo, no, vengo... Nacho Carretero, te digo. Me dijo, Nacho Carretero, ¿y tú? No, y me dijo, estoy de embajador de UNICEF. Te pidió un autógrafo, no me digas más. Me dijo, estoy de embajador de UNICEF y nos hicimos una foto. Y luego me dijo, ¿cómo está la cosa por aquí? Y le dije, fatal, fatal. Aquí está Boko Haram, aquí te matan. El tío se puso pálido, se dio la vuelta y se fue. Y se fue medio enfadado conmigo. Pero claro, me preguntó cómo están las cosas ahí. Y yo tú le contaste la verdad. Le contesté y dije, bueno, pues mira. Y tengo esa foto con Orlando Bloom en mitad de Níger. Qué es un bueno. poco surrealista. ¿Y tú tienes alguna de estas? Yo tengo una muy buena que le gusta mucho a mis compañeros. Hace muchos años me mandaron de público a cubrir la rotura de una presa de lodos tóxicos en Hungría. No sé si os acordáis, un barro rojo que se llevó por delante muchas casas, etc. De Público, el periódico. En el diario Público, efectivamente. Y bueno, para allí que me fui el primer día, llegué y estuve hasta súper tarde escribiendo. Entonces no había hoteles, no había nada. Y un señor bastante extraño que hablaba magiar, húngaro, que es uno de los idiomas más incomprensibles del mundo, me hacía señas tal como que me fuera a dormir con él a su casa. Entonces yo, pues al final, accedí. Entonces todo va bien, su mujer, eran como dos personas así muy pequeñitos, como nomitos y tal, me preparan la cena tal cual, y ya llega un momento, él me llamaba todo el rato Yuri, y yo entendía que era como que él tenía un hijo que se llamaba Yuri. Y luego también el tema de los lodos tóxicos era porque podían generar enfermedades tal, entonces enfermedades, cáncer, etcétera. Entonces estoy sentado en la silla y de repente este señor se levanta, se sube el jersey, se baja un poco el pantalón, no hasta las rodillas, y me enseña pues un tumor que tenía y tal.
pero a 20 centímetros de mi cara, todo en magiar, yo no entendía nada, me levanté, dije, ¿yo dónde puedo dormir? Me tumbé en la cama y hasta la mañana siguiente. Esa ha sido... ¿Y el señor que pensaba que eras médico? Nunca supe la historia, porque me dio su tarjeta, la conservo, se llama Sasar Georgi, y no me sé su historia y nunca la pude contar, pero me persigue esa imagen, claro. Qué bueno. A mí lo que me fascina es que te hayas ido a dormir a su casa. Ven a dormir a mi casa. Bueno, es venga, que era eso la calle, el Barro Rojo, o sea, era complicado, así que bueno, siempre me acordaré de él. Mira, hay momentos políticos y sociales que todos hemos vivido, que todos tenemos en común, en los que la línea entre la realidad y la ficción parecía muy fina, como lo de ayer, y Estela Banco se ha entretenido un ratito en alguno de ellos. 4 momentos recientes en los que la realidad superó la ficción. En el número 4, Donald Trump gana las elecciones. Ahora que usamos palabras como trampista para definir un estilo de hacer política, ya nos parece algo casi cotidiano. Pero en noviembre de 2016 eso nos sonaba a política ficción. Así lo contábamos aquí, en la SER. Trump habría ganado las elecciones en Estados Unidos, sería el próximo presidente de Estados Unidos. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acaban los condicionales. Como todo, esto ya lo habían previsto los Simpson 16 años antes. ¿Dice que hemos heredado del presidente Trump un agujero en el presupuesto? Parece una broma inocente, pero era una advertencia del guionista Dan Greaney sobre lo que podía llegar a ocurrir en Estados Unidos. En el número 3, el Brexit. El género de la distopía se ha cosechado francamente bien en Reino Unido, desde Orwell y su posverdad. Podemos situar el nacimiento de la posverdad en aquella distopía escrita por Orwell allá por el año 84. Feijóo casi acierta. La novela del todopoderoso Gran Hermano se titula 1984 y solo se publicó 35 años antes. Después llegarían series como Black Mirror o Years and Years, que vaticinó el Brexit con un año de antelación. Sí, es la Nochevieja de 2020 en Londres, pero también el sonido de un país que sale de la Unión Europea. En el número 2, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos de América. Mientras en Madrid asolaba el temporal Filomena y se bajaba esquiando por la Gran Vía... Hemos tirado desde Callao hacia abajo, toda la Gran Vía hasta Plaza de España. Esa parte estaba perfecta. Pensábamos que lo más extraño del día ya lo habíamos visto. Pero a unos 6.000 kilómetros de distancia, los simpatizantes de Donald Trump asaltaban el Capitolio de los Estados Unidos. Decenas de personas, como digo, han entrado por la fuerza al Congreso, que acaban de cerrar los servicios de seguridad por la amenaza de violencia. En esos primeros minutos no se podía saber que la imagen más recordada de ese asalto a la democracia sería un hombre en torso con una cabeza de búfalo. En el número 1, la pandemia. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma. Estado de alarma, confinamiento domiciliario, mutaciones, vacunación. Steven Soderbergh casi lo clava en 2011 en la película Contagio. No puedo hacer nada por ella porque no hay enfermeros. ¿Por qué no? Porque están en huelga. ¿Cómo pueden hacer eso? No pueden hacer otra cosa. Juntamos a personas sanas con personas enfermas y rezamos para que las sanas no enfermen. Es ridículo. Ahí se coló. Nuestros sanitarios no se pusieron en huelga. Nos cuidaron y durante un tiempo lo valoramos. Y lejos, muy lejos, casi a ciencia ficción nos suenan esos aplausos y eso de que saldríamos mejores. Argumentos propios de ciencia ficción, de comedia o de serie B, distopías varias y giros de guión como el que ocurrió ayer mismo. La decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Ni Nolan, ni Hitchcock, ni Scorsese juntos hubieran creado un plot twist político de tamaña magnitud. Claro, y me doy cuenta que yo y vosotros también hemos cubierto muchos de estos hechos que parecían de ficción. Yo creo que ya lo hablamos más veces aquí, pero yo recuerdo atravesar la Puerta del Sol con soldados, con fusiles, policías, y acercarse un soldado, y yo solo atravesando la Puerta del Sol, y pedirme el salvoconducto. Sí. Y esto, en ese momento, lo haces, entregas un salvoconducto y atraviesas una fila de soldados por sol absolutamente desierto. Lo piensas ahora, es parece de más ficción, distópico claro, que cualquier imaginación que puedas tener. Y yo recuerdo cuando me tocó contar en directo la caída de las Torres Gemelas, que una compañera que tenía entonces, yo estaba en TV3, yo estaba en Telecinco, perdona, ella estaba en TV3 y me llamó esa madrugada y me dijo, ya podemos retirarnos, ¿no? Claro. Porque ya lo hemos visto todo. Sí. Y yo le dije, hombre, siempre quedará algo. ¡Ostras! Pero son de esos hechos que cuando están ocurriendo no terminas de creerte. No. Ese, yo, la caída de las Torres Gemelas es
uno de esos. Yo tardé mucho tiempo en asimilar lo que había pasado, pues lo mismo que la pandemia, etcétera, etcétera. Bueno, 900-100-800. Queremos que nos cuenten ustedes situaciones, vivencias que han pasado, que por lo extrañas que son, les han parecido esto no es normal, y es realidad, cuando la realidad supera la ficción. 900-100-800. Aquí estamos con nuestro Comando N, con Nacho Carretero y con Nuño Domínguez, repasando esas historias reales que han superado a la ficción, rememorando personajes histriónicos, vivencias que por su rareza no podemos olvidarnos de ellas. A nuestro invitado de hoy seguramente le reconozcan por su voz, copresenta uno de los podcasts premiados en los Ondas Globales del podcast, algo que no se cansa de repetir. Estoy feliz por haber ganado un Ondas y a la vez estoy un poco horrorizado. El premio Ondas lo celebramos fumando en un balcón. Nos vais a dar 2 Ondas, ¿no? Y podéis coger un Ondas y partirlo en 2. Y si fabricáis 2 Ondas pequeñitos, 2 Ondas bebé, y nos llevamos uno cada uno. Y si fundís el bronce del Ondas y lo metéis en 2 botes y nos llevamos un bote cada uno a casa. Es periodista, escribe la realidad y también la ficción. Como bien sabes, he publicado 2 libros, 2 novelas. Vivan los hombres cabales y muestras privadas de afecto. Y ahora suma un tercero, La lengua entre los dientes, un libro de relatos algo disparatados, con personajes cuanto menos peculiares, que por extraño que parezca son autobiográficos. Guillermo Alonso, buenos días. Hola, buenos días. A ver, ¿todo lo que cuentas en el libro es cierto o hay algo de adorno? Todo es cierto. Y además he querido remarcarlo porque claro, como la realidad tiene una cosa que es que no tiene las estructuras de la ficción, no tiene 3 actos, no tiene un subtexto, no tiene un mensaje, una esperanza. Entonces, creo que por eso a veces nos cuesta entenderla, ¿no? La realidad no es mejor que una película ni peor, es otra cosa. No hay un final feliz, a veces no hay ni siquiera un final. Entonces, por eso quería remarcar que en estos relatos, después de escribir mucha ficción y de intentar dar una estructura a todo lo que había escrito, estos relatos tienen una estructura un poco anárquica, como la realidad en sí misma, porque... Es decir, no lo has estructurado como ficción. No, quiero decir, yo he contado lo que contaba y de repente algunos relatos se acababan con que simplemente al personaje de turno al que yo estaba escribiendo, pues no me volvió a llamar. Entonces, ahí se acaba el relato, ¿no? Porque la vida es un poco así. Mira, para ubicar al oyente que aún no haya leído Con la lengua entre los dientes, hay personajes e historias que incluyen un concurso en una televisión autonómica presentado por un mago y una bailarina, o ver el diario de Patricia con uno de sus invitados. Hay historias tan histriónicas que solo caben en la realidad, un poco lo que decía antes Nacho, ¿no? Que en la ficción no serían creíbles, eso que el guionista te dice, no hombre, no, esto no, que no es creíble. No, es que es verdad. Pues sí, y luego además lo que le pasa un poco también a la realidad en contraposición a la ficción es que no sabes nunca en qué género estás, yo creo. Yo me he dado cuenta escribiendo esto y recuperando historias antiguas de mi vida, que algo que yo había vivido como una cosa traumática y estresante, al volver a ello 20 años después y estructurarlo y ponerlo negro sobre blanco en un papel, resulta que yo estaba en una comedia y no me había enterado. Entonces creo que deberíamos hacer más este ejercicio de intentar abstraernos en el momento presente y de decir, ¿en qué estoy? A lo mejor esto que yo estoy percibiendo como una cosa problemática y estresante en realidad es muy cómico. No sé si lo de ayer de Pedro Sánchez anunciando elecciones, a lo mejor es una comedia y todavía no nos hemos enterado. A lo mejor deberíamos empezar yo creo que tiene una parte cómica. Claro, a lo mejor deberíamos abordarlo por ahí. Eso sería un superpoder, ¿no? Saber ayer que eso ya era una comedia o iba a ser va a ser un drama. En todo caso, que sea real o que sea ficción a veces tampoco importa tanto. Quiero decir, yo creo que el juego a veces de mezclar no es realidad y mezclarlo con hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega la ficción es un ejercicio interesante. Sí, debo decir que me siento decepcionado a los lectores, pero aquí no aparece Orlando Bloom ni avionetas, eso sí. Porque hemos empezado con el nivel muy alto. Funcionará. De todas maneras, yo se lo llevo muy mal a veces. Cuando se juega con los límites de la ficción, se modifican cosas que dice gente. El periodista neurótico, ya está. ¿Jugamos con unas reglas o no jugamos con unas reglas? Sí, pero no solo en el periodismo. A mí me pasa con algún amigo que hemos vivido la misma experiencia y él lo cuenta de una manera que parece diferente. Porque le pone salsa, y yo a veces, muchas veces le digo, pero si yo estaba ahí, claro, y yo no lo recuerdo así. Claro. Hay gente que salsea mucho las anécdotas. Yo soy un poco así, a mí me gusta eso y no sé si Guillermo tú, porque a veces no se hace adrede, es que la imaginación se dispara y autocompletas vacíos y dices, no, esto hubiera quedado mejor así, lo voy a meter. Sí, completamente, la imaginación y la memoria también, que tu memoria tú luego la conviertes en otra cosa. Se habla mucho últimamente no, desde hace muchos años de autoficción, que es una cosa que yo nunca he entendido muy bien del todo. No sé si es autobiografía, es ficción, es una mezcla.
leerla y luego también me pregunto si en realidad no hacemos todos autoficción todos los días, con lo que tú decías ahora de que el personaje que para ti es un absoluto villano, para otro es un héroe. Sí. Y eso lo hacemos todo el rato, escribir nuestro propio relato de los hechos. La mitad de nuestros recuerdos son falsos, sobre todo muchos de la infancia, etcétera, son cosas que nos han contado nuestros padres y esto lo hemos hablado alguna vez con Martín Loeches. Cosas que a ti te han contado y que luego tú vas adaptando a tu manera. Y que crees verdaderamente que lo recuerdas. Sí, claro, tienes un recuerdo de eso. ¿Algún ejemplo de historia más cercana a la ficción que a la realidad que te haya pasado y no esté en este libro? Yo creo que las que no he contado es por pura vergüenza. Y mira que he contado aquí bastante y se me han enfadado un poco en mi familia. Pero no, hay otras que directamente no puedo contar o por pura vergüenza o porque hay otra gente implicada y entonces ya dejaría de hablarme mucha más gente de la que ya me va a dejar de hablar de por sí. En el libro hay historias de todas las épocas de tu vida. ¿Y cómo lo has hecho? No sé si tenías cosas escritas, las fuiste recreando en la memoria. Tenía mucho escrito. Yo, de hecho, para esto desempolvé mis antiguos diarios, cuando escribíamos diarios a mano, de querido diario, hoy he ido al supermercado. Además, yo me he dado cuenta leyendo mis diarios de que ponía cosas absolutamente intrascendentes, como por ejemplo, he ido al supermercado y me he comprado un fosquito. Entonces, eso de repente... Eso puede ser vivir al límite. Claro, ¿no? Y para un niño de 8 años esto es lo mejor que te podía pasar en todo 1993. Total. Entonces, de repente me he dado cuenta de lo útil que resulta escribir tus pensamientos y tus hechos más anodinos. Yo también soy mucho, que mi novio siempre me reñe mucho, pero guardo los tickets de todo. Entonces de repente encuentro un ticket y me doy cuenta de lo que compré en el año 2002 y a qué hora y dónde. Y a mí me parece un tesoro, una especie de cápsula del tiempo que puedo recuperar ahora. Y eso lo he usado mucho para escribir esto, que claro, mi memoria no es tan buena. Además, a mí se me ha dado por beber, con lo cual las cosas se me olvidan. Ya. Entonces, tienes esas lagunas. Tengo algunas lagunas. Entonces aquí también enriquece las anécdotas. Es muy de autoficción. La borrachera es un poco autoficción, ¿no? Claro. Es alterar tu conciencia para hacer las cosas más bonitas. Luego al día siguiente ya no. Pero me quedé con eso que dices, que tu familia en algún momento se mosqueó, dijo, hombre, ¿cómo cuentas estas vergüenzas? ¿Puedes contarnos algún ejemplo de esto? No, esta carnaza. Eran vergüenzas más bien mías, de no cuentes eso, hijo, o no cuentes eso, hermano, no cuentes aquella vez que te despertaste en un after a las 11 de la mañana. Y yo digo, bueno, tampoco es para tanto. ¿Quién no se ha despertado en un after a las 11 de la mañana en su juventud? Luego me fui a casa y todo está bien. No eran por cosas que yo hubiera contado a otras personas, que eso no lo he hecho, sino por supongo que al final como lo que diga un hermano o un hijo puede afectar a tu propia imagen. Supongo que se trata de eso. ¿Y cosas surrealistas que aparezcan en el libro que te hayan pasado? Bueno, a mí personalmente despertarte en un after a las 11 de la mañana, a mí ya me parece surrealista. No, la verdad es que me lo acabo de inventar, Creo que nunca me desperté en un after a las 11 de la mañana. Habrá gente que sí, Hay quien se encuentra a Orlando Bloom Has estado en el after, pero estabas despierto. Es posible que no me acuerde también. Y esto suele ocurrir si estás en un after. Pero no creas que hay cosas muy surrealistas. Supongo que al final lo surrealista es la forma en que he intentado yo mirarlo y, como digo, la forma en que he intentado darle un género dramático a todas estas historias. Supongo que es bastante surrealista el episodio, que es el primer capítulo, en el que yo cuento cómo me fui a una televisión autonómica a grabar un concurso. Y teníamos una idea del concurso que era una cosa muy clásica y muy bonita, y al final del concurso lo acabaron presentando una bailarina y un mago, porque la cadena se empeñó. Entonces ya eso es bastante surrealista. No lo vio nadie. Nadie. Salta la sorpresa. Y después de escribir el libro, ¿le ves un sentido a todo esto? Es decir, son anécdotas, pero tiene un sentido. Como pensamos que la vida tiene un sentido y no lo tiene. Es que creo que no tiene sentido. Creo que, como dije antes, la vida es muy anárquica y no tiene sentido. He escrito este libro, luego escribiré otro y luego a lo mejor me muero. Entonces no creo que haya que buscarle mucho sentido a la vida. Como mínimo hay un ejercicio de desnudarte, de compartir algo íntimo. No todo el mundo escribiría capítulos íntimos de su vida. Ya, eso sí, mucha gente... Yo soy bastante callado. Yo creo que mi estado óptimo es cuando estoy calladito y misterioso. Por eso ahora lo estoy pasando mal, por tener que estar hablando delante de vosotros, por ejemplo. Y entonces hay mucha gente que se ha sorprendido y ha dicho, ¿pero por qué has contado todo eso? ¿Cómo has contado todo eso? Tú que nunca cuentas nada. Yo también he pensado, mira, para la próxima vez que me digas cuéntame algo, cuéntame lo que sientes, pues te puedo dar el libro y así encima estoy cobrando. Y hay un punto de ser capaz, que a mí eso me parece fundamental, y cada vez hay menos gente que es capaz de eso, y yo creo que para vivir es imprescindible la capacidad de reírse de uno mismo. Yo creo que eso es imprescindible.
Y ahí también debe haber un poco de eso. Sí, Porque sí. si cuentas esas cosas que dices, pero si tu familia te dice, pero no cuentes eso, hijo, ¿cómo vas a contar eso? Esa capacidad de decir, si es que me da igual, si es que me río de mí mismo, o sea, a mí me hace gracia lo que me ha pasado, ya está. Sí, yo me río de mí mismo siempre mucho y creo que llega a ser un defecto mío, que soy incapaz de tomarme absolutamente nada en serio. Nada. Llevo así desde el 82. Ni a ti mismo. Ni a mí mismo. A mí mismo el primero. Yo creo que esto se nota en la lectura de este libro, en el que presento a mucha gente como payasos, como inútiles, como bobos, pero el primer payaso inútil y bobo quiero siempre dejar claro que soy yo. Claro, es que eso es muy importante. Mira, Isabel desde San Roque, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. A ver, Isabel, cuéntanos esa historia que nadie cree cuando la cuentas, pero que te pasó realmente. Pues sí, mira, voy a resumir un poco porque, bueno, mira, yo vivo en Pueblo Nuevo de Guadiaro, que pertenece a San Roque. Íbamos a Castellar. Sí. Íbamos a misa, pues porque mi madre estaba impedida en aquel momento y porque ya no vive. Y a ella le gustaba que todos los años fuera, cuando vinieran mis hermanas de vacaciones, pues bueno, que fuéramos a una misa. Íbamos el domingo por la mañana a misa y cuando íbamos por Sotogrande, por la urbanización La Reserva, ¿sí? Pues me pasa un billete de 50 euros por delante del cristal. ¿Esto qué? Digo, ¿esto qué es? Y bueno, y vimos revolotear los billetes de 50 euros, nos paramos hacia el lado de la carretera, los coches pasando de un lado para otro, y nosotros como locos íbamos mi hermana y una sobrina mía, 5 que íbamos, y cogimos los billetes todos los que pudimos, repartimos a 7 billetes de 50 euros, que son 350 euros cada una. O sea, y esa fue la anécdota o la suerte que tuvimos. ¿Pillaste 350 euros cada una? Sí. ¿Y de dónde salían estos billetes? ¿Perdón? ¿De dónde salían los billetes? Pues mira, suponemos, porque nosotros, claro, ya nos bajamos, incluso nerviosa perdida, nos paramos al filo de la carretera, miramos, salía del filo de la carretera que mis hermanas, como yo era la que iba conduciendo, dice que vio un hombre con una moto de que había estado parado, o que iba como delante de nosotros no sabemos de dónde. Lo que le digo es que con el viento los billetes... Oye, esto es verdad, ¿eh? No, que sí. Que no creáis que me estoy inventando nada. Es que, ¿cuándo pasó esto, Isabel? Eso pasó, pues mira, hace como... mi sobrino va hace 13 años que murió, y eso fue antes, pues como 14 años. Ah, pues oye, no, los billetes eran míos, que yo justo pasabas por ahí. Isabel, muchísimas gracias. Oye, que no penséis que esto es un cuento. No. Sí, de es eso, que esto pasa. Sí, claro, es que si de eso se trataba la sección, de que cuando explicas esto te dicen, pues sí, hombre, ¿cómo debían caer billetes encima del coche? Pues va y caen. María Antonia, desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, María Antonia? Cuéntanos, ¿cuál es eso que cada vez que explicas te dicen, no, esto no es verdad? Es que yo misma empiezo diciéndoles, no os vais a creer lo que os voy a contar. Así empiezan las buenas historias. Sí. Bueno, pues la historia es mi tío abuelo, que era hermano de mi abuela y padrino mío, que perdió el Titanic. Entonces, él era empresario, tenía un socio vasco en México, y el navarro, pues lo que hacían era llevar películas a México. Luego creó un cine allí también estable, porque en un principio pues las representaciones se hacían en patios. Sí. Que él contaba también que cuando, bueno, me estoy yendo por otra rama, pero es que también tiene su gracia, que proyectaban las películas en sábanas, y entonces el público, cuando se emocionaba mucho, llegaba el malo, empezaban a disparar a las sábanas, llegaban todas las sábanas agujereadas, hechas allí casi. Bueno, la historia es que él estaba en París, y entonces el socio pues le escribió un telegrama diciéndole que tiene que llevar los 3 mosqueteros. Bueno, él a su vez se había ya comprado su ticket en el Titanic, soltero, pues bueno, le iban bien los negocios, bueno, pues le pareció una aventura estupenda. Y resulta que no le dan la película. El socio insiste, tienes que traerte los 3 mosqueteros. Y bueno, pues se va al Titanic y él lo pierde. Entonces, yo creo que lo más conmovedor para mí, me lo contaban desde que yo era niña, era un señor encantador, era mi padrino, era bastante mayor, y un señor muy, muy suave, al que le fueron muy bien los negocios, prueba de que no hace falta ser agresivo para que te vaya bien. Bueno, por lo menos en aquel tiempo, pues creo que cuando yo la noticia, él contaba que voceaban los periódicos los chavales en la calle,
y tal, el Titanic, bueno, imagínate, claro, la conmoción. Entonces cogió el periódico y dice que se sentó en el suelo, allí donde estaba, que él decía que era delante del Crédit Lyonnais, y que se puso a llorar como un desconsolado. Es que la gente se le acercaba y le decía, monsieur, ¿le podemos ayudar? ¿Le pasa algo? Claro, es que entiendo, María Antonia, gracias, es que entiendo que si tú empiezas, lo que voy a contaros no lo voy a creer, mi tío abuelo perdió el Titanic. Pero es que además ella ha contado así como de tirón, tenía ticket del Titanic, como aquel que había comprado un billete de metro. Claro, mi tío abuelo... Buenísimo arranque, la verdad. Claro. Bueno. Yo iba a coger el tren de Angrois, el que se estrelló. Sí, ya lo tenía todo previsto y en el último momento no lo cogí. Buah, no es el Titanic, pero... No, pero esto da para... Esto es un capítulo para el libro de Guillermo. Esto da para otro programa. Y de todas formas, son las historias que parecen ficción, ¿tú crees, Guillermo, las que más nos quedan en la cabeza? O sea, te acuerdas perfectamente de esas cosas increíbles. Luego te olvidas de muchas, porque tienes lagunas de bebida, o no, pero ¿son las historias más raras al final las que te quedan en la cabeza? No sé si son exactamente las más raras que te quedan en la cabeza. Supongo que también es cómo te pilla a ti, en qué época y cómo te toque cada cosa. Seguramente en este libro hay algunas que no son tan espectaculares, pero me pillaron a mí en un momento en el que me calaron bien y no sé muy bien explicar por qué. Pues Guillermo Alonso, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y suerte, la lengua entre los dientes. Muchísimas gracias. Gracias. 10:42 de la mañana, 9:42 en Canarias. Volvemos con Nuño Domínguez y con Nacho Carretero. De la ciencia ficción nos vamos a la realidad científica en el territorio planeta. Estos días está teniendo lugar en París un encuentro internacional para lograr un tratado contra la contaminación por plástico. Macron anunciaba un acuerdo histórico para limitar este tipo de contaminación. ¿Esto, Nuño, se traduce al final en medidas reales o no sirve de nada? Pues por ahora solo tenemos las palabras de Macron. Hoy o ayer dijo que es una bomba de relojería y que espera que haya un acuerdo vinculante de limitación de los plásticos y de la producción también, porque ha resaltado que, claro, muchos de los plásticos que contaminan los países en desarrollo se fabrican en los países desarrollados. Bueno, ya hemos hablado muchas veces aquí de estas reuniones de todas formas, yo no sé si tenéis la misma sensación que yo, que el tema del plástico no se está disminuyendo. Bueno, se están haciendo cosas, pero claro, el volumen de producción es tal que no basta. Y lo del plástico de un uso, y luego hay una gran burbuja de plástico que se supone que es reciclado, pero nunca se recicla. Mucho plástico acaba en vertederos. Pero yo tampoco veo un auténtico compromiso por parte de las empresas. Tú sigues yendo al supermercado y muchísimas cosas sigue yendo en contenedores de plástico. Mucho. O sea, hasta que no se prohíba, eso seguirá pasando. Sí, y aunque parezca mentira, yo creo que son los consumidores los que pueden empujar mucho. Sí, pero yo creo que empujan más los consumidores que la gente, porque a veces no te toca otra que comprar algo que va en plástico. Claro, es que pensemos en la industria enorme de derivados del petróleo, es que es un negocio brutal y nos hemos acostumbrado a plastificarlo todo, porque luego si quieres hablamos de los desechos de los hospitales, por ejemplo, que hay muchísimo plástico también. Por ejemplo. Bueno, es un tema que ya hablaremos, a ver qué sale de esta cumbre y ya lo retomaremos. Claro, yo a veces cuando vas a la pescadería que te lo van a poner todo en esa fiambrera de plástico, digo, no, por favor, pero si no la inercia es ponerlo. Sí, totalmente. Venga, hoy el tema que nos ocupa no tiene nada que ver con el medio ambiente, sino con una patología que es la primera causa de discapacidad a nivel mundial y la segunda causa de visita a la atención primaria. Es el dolor lumbar. Seguramente muchos de ustedes que nos están escuchando, y no sé si Nacho y Nuño han dicho, pues a mí esto me ha pasado alguna vez. Claro. Los días 1 y 2 de junio se celebra en Valencia el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Columna, y Teresa Bas es jefa de sección de la unidad de la columna del Hospital La Fe y la presidenta saliente de la Sociedad Española de Columna. Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien. No, decía que yo creo que dices dolor lumbar y todo el mundo más o menos en algún momento ha tenido un episodio de ostras, qué dolor tengo. ¿A qué se debe habitualmente? ¿O cuáles son las patologías habituales por las que acuden los pacientes con este tipo de dolor? Pues las patologías más frecuentes suelen ser la hernia de disco, la falta de musculatura, la gente no hace deporte, la estenosis de canal en la población adulta, por también la vida sedentaria que produce dolor lumbar, pero como dices tú, es la primera causa de discapacidad y a quién no le duele la espalda. Porque... Claro, pero yo tengo la sensación, Teresa, que muchos al final nos acostumbramos a que, sí, es que estos días tengo dolor de espalda. ¿Hay poco diagnóstico? Es decir, ¿la gente va poco a mirar de dónde le viene el dolor de espalda? Yo creo que más que poco diagnóstico, nos parece que es normal que a lo mejor hagas un esfuerzo y te duela la espalda,
Pero la gente sí que acude porque es la segunda causa de acudir a los médicos de atención primaria, es el dolor lumbar. Luego sí que hay una gran demanda de asistencia sanitaria. ¿Y de qué manera se puede prevenir? Muy buena pregunta. Bueno, pues ahora que está tan de moda esto de la calidad de vida, pues lo importante es hacer mucho deporte, mantener muy bien la musculatura, tener mucha higiene postural, sentarse bien, coger pesos correctamente, trabajar con el ordenador bien, ponerte todo a tu altura, y esa higiene postural junto con la actividad física evitan esos dolores que provoca la falta de musculatura o la falta de trabajo, evita el deterioro, la alimentación sana, o sea, todos son factores epigenéticos que influyen sobre el dolor. Teresa, yo leyendo sobre esto me ha sorprendido un dato, que es que fumar empeora el dolor de espalda y puede causar dolor de espalda. ¿Por qué? Sí. Pues sí, totalmente. Y no es que empeora solo el dolor, es que empeora hasta las cirugías. Pues parece ser que tiene que ver con la vascularización, la alteración de la falta de oxigenación en todo el territorio articular, discal de la columna, y entonces hace que se provoca más degeneraciones de los discos vertebrales y a la vez, cuando operas a un enfermo, mayor complicaciones, mayor riesgo de infección, mayor riesgo de pseudoartrosis. Luego, el fumar es un hábito muy malo para la espalda. Tú no nos ves porque estás en Radio Valencia, pero cuando has dicho lo de la postura, tanto Nacho como Nuño se han puesto... Y yo confesaré una cosa, yo he tenido problemas, bueno, tengo hernia, he tenido problemas y aprendí a sentarme bien, porque yo siempre me sentaba... No, yo me sentaba en la punta de las sillas, con el pie debajo, con la pierna cruzada debajo, y una de las dos, yo que me siento, estoy tantas horas sentada en el micrófono, el culo bien para atrás, o sea, aprendí que al final, Teresa, es un tema de educación. Educación que desde el colegio debíamos de educar, como la educación vial, pues como dices tú, a sentarnos bien. Y hoy en día que tenemos multitud de aparatos electrónicos, pues el iPad, la tablet, el ordenador, todavía veo más importante esa higiene postural, porque no solamente es la zona lumbar, es el cuello, que todo el mundo también ahora dolor de cuello, o sea que es fundamental. Higiene postural y muy fundamental también el lugar donde te sientas, que esto es una cosa que tampoco se ha cuidado, bueno, cuando yo iba al cole no se cuidaba nada porque las sillas eran incomodísimas, pero es verdad que en muchas oficinas y en muchas escuelas no se da importancia a la silla, y eso también forma parte, ¿no, Teresa? Sí, fundamental. Lo que pasa es que es muy difícil en un colegio que hay 40 personas, poner a cada uno la silla que le corresponde por la altura. Yo siempre digo que tienen más dolor los altos que los bajos, porque el bajo siempre se sienta bien, siempre va muy erguido, el alto la silla le viene pequeña, no le coge el respaldo, pero es verdad que la silla es muy importante, la forma de sentarse para los problemas de raquis lumbar. A ver, Teresa, a riesgo de ser un mala sombra, ¿hasta qué punto estamos condenados a esto? Porque leía que el hecho de ser una especie que va erguida y sumado al hecho de que ya no tenemos un estilo de vida como cuando éramos cazadores y recolectores, que estábamos todo el día dando vueltas por ahí, hace que muchos de los dolores de espalda que tenemos, un gran porcentaje, sean inevitables, por mucho que lo intentes evitar con todas esas cosas que mencionabas, el deporte, sentarse bien. Bueno, sí es verdad que hemos cambiado y no sabemos cómo en la evolución va a afectarnos, pero la vida sedentaria no es normal que una persona esté sentado 8 horas, como decía María Ángeles, en su trabajo. Yo creo que tenemos que aprender a levantarnos, a estirarnos, a hacer algo de deporte para mejorar también, porque no nos olvidemos que ahí están los músculos y no están para estar todo el rato parados. Como decías tú, antes cazábamos, corríamos. Y entonces tenemos que adaptarnos a esta situación de la mejor forma posible para que no nos condene a tener a todos dolor lumbar. Y también lo mental afecta, porque yo a veces en épocas de estrés y de tensión, que se tensionan los músculos, me duele la espalda. No sé si también eso está relacionado. También está relacionado, porque es un punto donde se acumula mucha tensión por el estrés, sobre todo en la zona del cuello. Hay gente que en la zona lumbar, pero acumulas el estrés y ese estrés te provoca dolor por contractura de los músculos. Sí, es que a mí a veces me sube hasta por la cabeza. Me duele la cabeza, pero es muscular, los músculos de la cabeza. Y en cuanto a las patologías más graves de columna, Teresa, ¿qué nos encontramos?
Pues bueno, tenemos patologías del adulto que cada día son más frecuentes, que es la deformidad, sobre todo la escoliosis del adulto, que es una patología con mucho riesgo quirúrgico y muy invalidante, porque a la gente no le permite andar y además le permite andar curvado, y eso consume mucha energía y la gente deja de andar. Luego está la patología de la gente joven, pues que es más las hernias, las deformidades, y luego la patología del niño pequeño, que están todas las malformaciones congénitas y neuromusculares, y la verdad es que es una patología muy bonita, con mucho reto, tiene una parte quirúrgica, una parte médica, o sea, es una patología muy multidisciplinar, y eso hace que sea muy bonita de tratar. Enfermos muy comprometidos, con muchas ganas de curarse, que han sufrido mucho dolor, y bueno, pues eso hace que sea un poco un reto para nosotros intentar ayudarlos. Porque en este congreso en el que se va a tratar algunos de los avances en este campo del que hablas, ¿qué técnicas, qué tratamientos, sobre qué se está investigando? Pues bueno, se está desde la investigación básica, como preguntaba antes el compañero, por qué se degenera el disco, que hay charlas que van a hablar de eso, por qué se degeneran los discos con la edad, hasta todas las tecnologías o los avances tecnológicos para ser más precisos en la cirugía de columna. Cada vez preparamos mejor nuestras cirugías, preparamos mejor a la gente joven que se está formando, tenemos más técnicas, menos agresión. Yo creo que el avance tecnológico va muy acompañado del avance en el conocimiento de esta patología, y sí, se está investigando en todos, en cómo mejorar los ingresos, cómo la gente se afecte menos psicológicamente por tener un dolor lumbar, cómo llevar la enfermedad. Yo creo que hay avances en todos los campos, en todas las disciplinas de la patología de columna. Y también no en la lucha, pero sí en el control del dolor, porque nosotros estamos hablando de dolor de espalda normal, pero hay gente con dolor de espalda, y lo decíamos, es la primera causa o la segunda de discapacidad, dolor de espalda inhabilitante. También en investigar en el control del dolor. Sí. Muchos estamos cambiando cómo mejorar. Por eso te decía que esta patología tiene la ventaja que está dentro de la trauma y la neurocirugía, pero está muy unida toda con muchas especialidades, como dices tú, para controlar el dolor, pues el dolor del que tiene una metástasis en la columna, que no hemos hablado de ellos, pero eso provoca mucho dolor. Y nosotros les ayudamos, pero necesitan medicaciones, técnicas no invasivas para mejorar el dolor, o sea que hay un armamento que está en pleno desarrollo ahora, y cada semana que pasa tenemos avances en todos estos campos. Es decir, tú dirías que es un campo que sí se va notando que los avances van rápidos, que hay otros campos de la medicina donde cuesta más notar esta evolución. Tú dirías que en el tema de la espalda sí se notan los avances rápidos. Muchísimo, porque ya te digo que hay desde la biología molecular hasta la tecnología en la bioingeniería, la realidad virtual para operar. O sea, es que cogemos todos los campos y va creciendo para máxima seguridad, máxima precisión, y es una cosa increíble. Y intentar, como te digo, siempre para ayudar al paciente. Has dicho una cosa, máxima seguridad y máxima precisión, porque es verdad que cuando alguien tiene un problema de espalda y se le plantea una operación, yo creo que es una de las operaciones que a la gente le da como más miedo. Sí. ¿No? Sí, sin duda. Dices, no, prefiero que me duela, ¿no? Sí, hay mucha, cuando te dicen, bueno, tienes la posibilidad de operarte, y es verdad, porque yo lo he vivido, y dices, espera, voy a ver si controlo primero el dolor antes de operarme. Por el riesgo. Claro. Sí, porque siempre ha habido la sensación, que supongo que en un momento determinado sí había, pero se va reduciendo este riesgo, ¿no? Muchísimo, pero luego también el ser humano, a nadie nos gusta que nos invadan el cuerpo, o sea, que la cirugía la gente intenta esperar, pero lo que habéis dicho antes, o sea, yo creo que la gente le da miedo por esto de la médula, que te quedas paralítico. Sí, y esto es el mito, que es verdad, pero que yo creo que la tecnología ayuda mucho. Lo que hacemos, que es monitorizar los nervios durante las operaciones, luego la precisión con que se ponen los instrumentales, y eso da todo, como dices tú, una seguridad para que ese riesgo se minimice y que sea, no te digo cero, pero que sea lo
menos posible. Y en este sentido, Teresa, ¿se abusa de los fármacos o se usan mal los fármacos para eso, para que te deje de doler y ya olvidarte del problema y aparcarlo ahí? Sí, este es un segundo problema que nadie habla, que el quitar a veces el dolor a base de fármacos que dan dependencia tampoco es bueno. O sea, que a veces la gente se espera o no quiere ir y dice, bueno, pues me tomo, vamos a poner el ejemplo de una pastilla de morfina y al final estoy 3 años tomando una medicación que en vez de ayudarme me ha producido un daño. Claro, no solucionas el problema. Exactamente. Luego, a veces hay que ser atrevido, hay que ser valiente en la vida, y cuando de verdad un profesional o un experto te recomienda para lo que tú tienes y que piensa que es la mejor solución, pues oye, hay que ser valiente, hay que hacerlo. Yo entiendo que el desconocimiento y nuestra obligación como sociedad es dar conocimiento a la gente para que no tenga miedo y que sepa que hay cirugías que están indicadas, otras que no, y cuando hay que hacerlas con seguridad, con gente que tenga conocimiento y formación. Y una última cosa, Teresa, ¿notáis que en la gente, porque hablábamos de la influencia del sedentarismo, ¿notáis que cada vez hay patologías de la espalda que se detectan en gente más joven? Es decir, patologías que habitualmente se detectaban a una edad más madura, ¿se detectan en gente más joven? Vamos a ver, la gente más joven, tengo que decirte que se ha concienciado, y sobre todo las mujeres, del tema del deporte. Sí. Hay una edad media que es mayor ya de entre 50 y 60 años que todavía no tenían la cultura del deporte, y eso es la gente que tiene una patología importante, porque aparece la cascada degenerativa y en las mujeres es espectacular. Y luego la gente más joven, por las tablets y todos los sistemas electrónicos, tiene más patología cervical que antes no teníamos tanta. Teresa Bas, muchísimas gracias. Gracias a Que vosotros. vaya muy bien, chicos. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Sentaos bien. Sentaditos rectos. Sentado recto, que te he tenido que corregir yo en mitad de la conversación. Verdad, mira, tanto hablar ahora te duele la espalda. Me duele la espalda. Hasta la semana que viene. De la silla.